¿Cómo están, hermanos? Qué gusto estar en la casa del Señor. Recordar que dependemos totalmente de Él porque somos débiles, porque somos imperfectos y que domingo a domingo podemos reflexionar como iglesia, en comunidad, lo que Dios desea para nosotros y podemos saber cuál es su voluntad en su palabra, hermanos. Bueno, vamos a preparar nuestro corazón para la meditación de esta mañana. Hemos estado meditando sobre la doctrina de la regeneración y esta será la última reflexión sobre la regeneración. El mes que entra, el primer domingo de abril, vamos a iniciar con un curso que trata sobre la membresía de la iglesia. Esto con la finalidad de que aquellos que entendemos este concepto podamos confirmar algunos principios a partir del Nuevo Testamento y también aquellos que tengan curiosidad, no entiendan mucho esta idea de la membresía, tengan algunas preguntas, pues con la ayuda de Dios podamos responderlas a partir del texto bíblico. También por ahí tenemos 2 bautizos que se van a realizar no tardando, ya están entrando los calores, entonces vamos a aprovechar también por ahí el curso de membresía para abordar de nuevo algunos aspectos de lo que implica también el bautismo. Entonces les animamos a que no falten a la escuela dominical para que podamos crecer en todas las cosas que anhela nuestro Dios. Bueno, hoy, tratando el asunto de la regeneración, vamos a conversar sobre evidencias de un nuevo nacimiento. Vamos a charlar sobre las evidencias de un nuevo nacimiento o evidencias de la regeneración. Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta de Juan, por favor. Y vamos a dar lectura al verso 13. Todos juntos. Primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Lo leemos juntos en voz alta, hermanos? Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este versículo nos enseña cuál fue la finalidad del apóstol Juan en su primera carta, que está casi al final, antes de Apocalipsis, un poco antes. ¿Cuál fue su propósito al escribir esta primera carta? El verso 13 nos dice que el propósito de este escrito es que sepamos, ¿sí lo ven? Sepamos que tenemos vida eterna. Y a través de la primera carta de Juan se nos enseñan algunos principios, algunas evidencias que nos confirman que verdaderamente hemos nacido de nuevo o que tenemos una relación con Dios. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de ese propósito. ¿Cuáles son las evidencias que nos presenta la primera carta de Juan por las cuales sabemos que tenemos vida eterna, o que hemos pasado de muerte a vida, o que hemos sido regenerados, que es lo mismo?
Bueno, vamos a tratar de abordar algunos puntos que son importantes. Busquen por favor en sus Biblias, ahí en la primera carta de Juan. Si alguien está batallando con la primera carta de Juan, está casi al final de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 5, y vamos con la primera evidencia. Bueno, si tiene el capítulo 5, después de leer el verso 1, haremos una oración. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todos juntos, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Oremos. Padre, te agradecemos por esta hermosa mañana, por los hermanos que hoy se congregan en sus diferentes iglesias para adorar, para exaltar tu nombre y para ser edificados por tu Espíritu y tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser cada día más como Jesús, y que esta lección nos ayude a entender y a examinar nuestro corazón en lo relacionado a nuestra regeneración. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la primera evidencia de que una persona ha nacido de nuevo, si recuerdan que nacer de nuevo es una metáfora de la regeneración que viene del lenguaje de Juan en el Evangelio capítulo 3, cuando se le dice a Nicodemo, ¿es necesario nacer de nuevo? Bueno, la primera evidencia, número 1, es una fe cristológica correcta. Repito, la primera evidencia de un nuevo nacimiento es una fe cristológica correcta. Y explico lo que quiere decir este primer punto. Una persona que ha nacido de nuevo no solamente es una persona de fe. Claro, es una persona de fe, pero es una persona de fe en Cristo. El primer punto dice una fe cristológica. Cristológica significa que esa fe es reflexiva sobre quién es Jesús de Nazaret. Una fe consciente que comprende quién es, qué hizo Jesús de Nazaret. Eso es una fe cristológica. Logos, que es la declinación de cristología, es la palabra que se interpreta como reflexión, meditación, conocimiento, sabiduría. Por eso estamos diciendo que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que tiene una fe en Cristo, pero es una fe en Cristo que reflexiona, consciente, que comprende, y añadimos correcta. Porque hay muchas personas que creen en Jesús de Nazaret, pero que no tienen una fe correcta porque nunca han reflexionado a conciencia o no se han preguntado en profundidad quién es Jesús de Nazaret. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué le dijeron sus discípulos? Bueno, algunos piensan, algunos creen que tú eres Juan el Bautista, otros creen que tú eres Jeremías, y otros creen que tú eres alguno de los profetas que ha resucitado. Pregunta, ¿tenían una fe en Jesús de Nazaret o no? Es una pregunta importante. Fíjense, ¿tenían una fe en Jesús de Nazaret o no? Claro, porque creían algo de él, ¿o no? Creían que era Jeremías, creían que era Juan el Bautista que había resucitado, pero su fe ¿era realmente cristológica? No, no era reflexiva. Era una fe superficial que probablemente se produjo por lo que habían escuchado en su tradición, en la calle, en la comunidad. Si le preguntamos a una persona que profesa el Islam,
una persona que forma parte de la religión musulmana, si le preguntamos, ¿usted cree en Jesús de Nazaret?, la respuesta inmediata va a ser, claro, creemos en Jesús de Nazaret. Para nosotros Él es un gran profeta, un gran enviado de Dios. Claro, no tan grande como Mahoma. Claro, no es el Hijo de Dios. Tampoco murió en una cruz. Tampoco resucitó. Bueno, ¿tienen una fe en Jesús? Sí, pero no es una fe cristológica correcta. Si usted le pregunta a un judío, en el judaísmo ortodoxo el pensamiento está dividido, pero los que sí aceptan a Jesús y creen en Jesús, en el judaísmo, llegan a pensar algo similar. Sí, Jesús fue un gran profeta, un gran revolucionario, un gran rabino, pero no era el Mesías. Y si le preguntamos a un cristiano, probablemente, en la actualidad, si cree en Jesús, lo que tenemos de su confesión de fe es algo muy escaso, algo que no es reflexivo, algo que no tiene sustento en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la primera evidencia de que alguien ha nacido de nuevo? Una fe cristológica correcta. Y lo vemos cuando, después de que los apóstoles le dicen lo que creía la comunidad, Jesús les hace una pregunta a ellos: ¿y ustedes qué dicen del Hijo del Hombre? Y respondió Simón Pedro en nombre de todos. ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló el ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Era un hombre regenerado Simón o no? Evidencia de ello, una fe cristológica correcta, una fe reflexiva, una fe que tiene sustento en el conocimiento de Dios y que proviene de Dios. Por eso el capítulo 5, verso 1 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primer aspecto de nuestra fe, primer aspecto de una fe regenerada: creer que Jesús es ¿quién? Inciso A, el Cristo. Si usted cree que Jesús es un buen hombre, que Jesús es un revolucionario importante, si usted cree que es un iluminado, bueno, tiene que desechar estas ideas, porque eso no es la fe regenerada. Esa no es la fe cristológica. Creer que Jesús es quien dijo ser, en primer lugar, tiene que ver con creer que Jesús es el Cristo. Esta palabra Cristo es la palabra griega Christos, que proviene de una palabra hebrea Mesías. O sea, Mesías y Cristo son lo mismo en diferentes idiomas, que tienen su traducción al español con la palabra ungido. ¿Verdad que usted ha escuchado esa palabra, el ungido? Sobre todo la escuchamos mucho, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, en referencia a los reyes tal vez, como cuando David dijo: ¿cómo voy a estirar mi mano en contra de quién? Del ungido. Y es que esta palabra Cristo, ungido, Mesías, denota la imagen o el rito de ungir con aceite a un personaje en el Antiguo Testamento, ¿lo recuerdan? Símbolo de que el Espíritu vendría sobre él y lo capacitaría para cumplir con un oficio. Los ungidos en el Antiguo Testamento fueron muchos. Por ejemplo, se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes y de vez en cuando se ungía a los profetas. Creer que Jesús es el Cristo significa que creemos que lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento sobre un Salvador que reinaría, que va a interceder y que nos va a hablar el mensaje pleno de Dios, se cumplió en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús es nuestro Rey, ¿o no? Eso significa creer que Él es el Cristo. Y ya está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Creemos que Jesús es el último profeta, el gran profeta, ¿o no? Porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Pero en estos postreros días, ¿por quién nos habló? Por su Hijo. Me parece que eres profeta, dijo la mujer samaritana.
En ese sentido, no necesitamos otra revelación, no necesitamos otra fuente, porque la plenitud de la revelación de Dios es Jesús. Eso significa creer que Él es el Cristo. Y también estamos convencidos de que nuestra salvación es segura y que no la podemos perder, porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche, y tenemos plena seguridad en su oficio, porque Él no presenta sacrificios todos los días o cada año. Con un solo sacrificio ha hecho perfectos a todos aquellos que se acercan a Él. ¿Cree usted que Jesús es el Cristo? Bueno, esa es la primera evidencia de una fe cristológica, de un hombre regenerado. Veamos qué dice más abajo. Todo aquel que cree, primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué significa esto de que vencemos al mundo? Fíjense lo que dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿Y cómo define la fe aquí en el verso 5? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es, ¿qué? El Hijo de Dios. Inciso B de este punto, hermanos. Una fe regenerada, una fe cristológica, es la que acepta y confía en Jesús como el Cristo. Pero en segundo lugar, es una fe que cree en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, después, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan qué dijo ese soldado que estaba al pie de la cruz cuando vio todo lo que pasó al final? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Pero qué significa esto del Hijo de Dios? Porque tenemos muy malas interpretaciones en el mismo cristianismo de lo que significa el Hijo de Dios. Bueno, lo que no significa es que sea inferior al Padre. Hijo de Dios no significa eso. Tampoco significa que esto implica que Dios el Padre lo creó. No, Jesucristo no fue creado. Hijo de Dios es una expresión metafórica. Se le conoce como un hebraísmo. Específicamente es un modismo de filiación. Y este modismo de filiación lo vamos a encontrar en la Biblia mucho. Por ejemplo, a Judas se le llama el hijo de perdición. ¿Así se llamaba su mamá? Pues claro que no. Perdición, aquí, funge como esa actitud que engendró a Judas, pero metafóricamente está implicando que de entre los 12, ese fue el único que se perdió. A José, Bernabé, le apodaron hijo de consolación. Lo mismo, es que hay una virtud en este personaje. Hijo de Dios o el Hijo unigénito de Dios. Como figura, se interpreta en toda la Biblia, en referencia a Jesús, como el único que comparte con Dios el Padre la misma naturaleza. Eso significa el Hijo unigénito. Unigénito viene de ese verbo griego genao, que tiene que ver con genética, con genes, con género. Jesús es el único que comparte la misma genética, la misma naturaleza, la misma sustancia con Dios el Padre. Así que cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué estamos diciendo? Que Jesús es divino, que Jesús es uno con el Padre. ¿Cree usted que Jesús es Dios? Porque miren, hay judíos mesiánicos, por ejemplo, que sí aceptan a Jesús como el Mesías, pero no lo aceptan como divino, no lo aceptan como Hijo de Dios. ¿Puede esa fe realmente salvar? No, no se puede. No se puede porque es una fe escasa, es una fe incompleta. Pero ¿qué otra cosa debemos de creer si realmente somos regenerados? Vean el capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Quiénes son estos espíritus? Al final del verso. Porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. O sea, probar los espíritus significa probar a los profetas que andan por todo el mundo. Verso 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona, todo profeta, todo individuo que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Inciso C, es una fe que confiesa la verdadera humanidad de Jesús. Estamos estudiando Marcos en la predicación, y algo que destaca Marcos sobre todas las cosas es una verdadera humanidad en Jesús de Nazaret. Lloró, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, dependía de Dios, vivió como un hombre y murió como un hombre, incluso en su resurrección. Él pudo ser resucitado por lo que logró en su humanidad, por lo que ganó, pero lo resucitó Dios el Padre en el poder del Espíritu Santo. En ese sentido, tenemos que creer también que Jesús es verdadero hombre, semejante a los hombres, pero sin pecado. Ese es el primer punto, hermanos. La primera evidencia de una regeneración o de un nuevo nacimiento es una fe cristológica correcta. Punto número 2, y avanzamos en esto. ¿Cuál es la segunda evidencia de un nuevo nacimiento? Una vida que ya no practica el pecado. Una vida que ya no practica el pecado. A ver, hermanos, un hijo de Dios, un hombre, una mujer regenerada, ¿siguen pecando o no? O sea, usted, pregúntese, ¿yo sigo pecando? Pues claro, pero ¿cómo dice el punto? Una vida que ya no, ¿qué? Que ya no practica el pecado. Entonces parece contradictorio, pero no lo es. Bueno, primero, tengamos en cuenta algo. Seguimos pecando todos los días. ¿Pecó usted hoy en la mañana? Sí, ¿no? Muy difícilmente podríamos decir no. ¿Pecó ayer? Sí, ¿verdad? Otros más o menos. Todos pecamos, hermanos. Vean la primera carta de Juan 1:8. Aquí en México, y cabe mencionar que nuestro país es madre de muchas sectas, ¿no? Es cuna de muchas sectas cristianas, como fue en Guadalajara hace unos años, el levantamiento de una secta, que ustedes bien conocen. Pero también hace años se levantó una secta cristiana, conocida como la secta de los perfectos. No sé si la han escuchado, esta secta, que tuvo problemas legales incluso en su momento, como toda secta, por abusos a la membresía. Pero esta secta, llamada la secta de los perfectos, se llamaba así, o así le llamaban, la secta de los perfectos, porque ellos decían desde el púlpito que un cristiano ya no pecaba nada, ¿se entiende? Y que si pecaba es porque no era un verdadero hijo de Dios. Por eso se llamaba la secta de los perfectos, porque ya no pecaban. Obviamente era una secta muy legalista, muy rigurosa, la gente vivía muy oprimida, era algo bastante parecido a la secta de los fariseos, ¿no? Pero en el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 8, Juan nos dice: si decimos que no tenemos pecado, como la secta que les estoy comentando, si decimos que no tenemos pecado, como dice, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué está diciendo? Si una persona dice que ya no peca, pues es evidencia de todo lo contrario. Es evidencia de que la verdad no está en esa persona. ¿Sí se dan cuenta? Si alguien se atreve a decir ya no peco, pues ni siquiera es hijo de Dios, porque es una confesión anticristiana. Todo hijo de Dios tiene batallas, todo hijo de Dios sigue pecando, pero existen algunos círculos, repito, que dicen
ya no hay pecado, ya no fallamos. Versículo 9, ¿a qué nos insta Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Apela a la justicia de Dios, al amor de Dios. Miren, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Sabe que somos sus hijos y que fallamos. No es que lo desee, no es que le agrade, pero Dios nos perdona. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, pues le hacemos a Él mentiroso, ¿verdad? Y su palabra no está en nosotros. 2:1 debe darnos consuelo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Desea Dios que pequemos? No. Y si alguno hubiere pecado, fíjense, pensemos en Juan de joven, ¿no? Cuando inició su cristianismo con Jesús. ¿Qué diría Juan en aquella época? Si alguno hubiere pecado, oremos para que descienda fuego del cielo y lo consuma. ¿Se acuerdan que ese era el pensamiento de Juan? Bueno, pero su pensamiento ha cambiado porque ya es un cristiano anciano, maduro, que ha conocido más a Dios. Ahora su pensamiento es: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ¿cómo dice el segundo punto, hermanos? Que el que ha nacido de nuevo, o más bien eso, tiene una vida que no practica el pecado. ¿Parece contradictorio o no? Un poquito, pero no lo es, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Vamos a leer algunos pasajes. 3:1. Primera de Juan 3:1. ¿Lo tenemos? Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo nos dio el Padre su amor? A través de Cristo, en la experiencia de la regeneración, cuando el Espíritu vino a morar en nuestro corazón, el amor de Dios fue derramado en nosotros. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, personas regeneradas, personas nacidas de Dios. 3:1 de la primera de Juan. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Estamos plenamente realizados como hijos de Dios? Todavía no. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Oh, por fin, ¿pecamos o no pecamos? Porque ¿qué dice aquí el verso? Que los cristianos no pecan. Y en el capítulo 1, si decimos que no pecamos, no tenemos la verdad. Bueno, todo radica en el lenguaje de Juan, en el mismo contexto inmediato. Cuando dice aquí que todo aquel que permanece en Él no peca, lo va a explicar más abajo, sigamos leyendo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí viene verso 8. El que practica el pecado. En este contexto, ¿a qué se refiere con pecar? Una práctica, un estilo de vida que por doquier manifiesta maldad, manifiesta injusticia. ¿Se entiende? Ya es un andar, es una práctica. Mire, no sé, aquí los jóvenes, bueno, ya no estamos jóvenes, la mayoría somos personas adultas jóvenes, ¿no? Jugamos fútbol de vez en cuando, en un campo, en un convivio. Mi hermano Aurelio ha jugado fútbol, mi hermano Gama también de repente ha jugado fútbol, mi papá ha jugado fútbol, pero ¿son futbolistas? No, no practican el fútbol. De vez en cuando
en cierta ocasión lo han jugado, ¿o no? La práctica, ¿qué implica? Un estilo de vida. Está implicando una disciplina, ¿se entiende? Y por eso el verso 8 dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora sí viene el verso cumbre, verso 9, todos juntos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hasta ahí. Si alguien ha nacido de Dios, no practica el pecado. O sea, un hijo de Dios puede caer en fornicación, sí. Un hijo de Dios puede incurrir en mentira, también. Un hijo de Dios puede llegar incluso a matar a otra persona. Puede pasar, hermanos. Pero que esto se convierta en una práctica constante manifestaría que esta persona no es nacida de Dios. Y digo con mucha crudeza este tipo de pecados, porque son una realidad. Basta con leer el Nuevo Testamento para darnos cuenta que un verdadero hijo de Dios puede pecar en cosas muy escandalosas. Por ejemplo, ¿qué hay del fornicario de Corinto? ¿Era hijo de Dios o no? Si leemos el contexto, sí era un hijo de Dios y estaba incurriendo en fornicación. ¿Qué hay de los problemas matrimoniales del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios? ¿A quién se lo escribió Pablo? A santos, a hijos de Dios. ¿Qué hay de malos pensamientos? ¿Qué hay del odio, de la ira? ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Pablo le dice a los hermanos: airaos, pero no pequéis, no sigas pecando por esa ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Pero que una persona se la pase toda su vida cristiana manifestando fornicación, lujuria, ira, enojo, mentira. ¿Qué dice Gálatas? Los que practican tales cosas, vean cómo usa la palabra práctica, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, cuando un verdadero cristiano se empeña en un pecado y esto puede convertirse ya en una práctica, Dios lo ama tanto a este cristiano que Dios interviene en su vida humana y permite situaciones para que deje de practicar eso. Sea como sea, la práctica no se prolonga, ya sea porque somos verdaderos hijos de Dios y el Espíritu nos lleva al arrepentimiento, o ya sea porque Dios interviene, y como dice la primera a los Corintios. Hermanos, esto es muy importante para reflexionar. No es casualidad lo que nos pasa, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué? O sea, gran parte de esto, hermanos, no siempre, pero gran parte tiene que ver con un estilo de vida que a Dios no le agrada. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Es la voluntad de Dios o es el deseo de Dios que uno de sus hijos muera joven, hermanos? Claro que no. Pero estamos enfatizando esto porque si aquí usted es hijo de Dios, yo, y estamos pasando por situaciones pecaminosas, debemos entender que Dios nos ama, y nos ama tanto que no va a permitir que una práctica se desarrolle en nosotros. Veamos lo que sigue diciendo el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? La razón es la siguiente: porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué significa eso? Porque el Espíritu de Dios está en él. ¿Y se va? No. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo de Dios empezaba a practicar un pecado, Sansón, ¿cuántas veces practicó su adulterio? Muchas veces, ¿no? Su rebeldía ante Dios, ante sus padres. ¿Y el Espíritu lo dejaba? No tan fácil, pero cuando colmó la paciencia de Dios, dice que el Espíritu se apartó, y fue cuando perdió su fuerza y perdió sus ojos, que fueron el instrumento de su maldad. Ahora, en el nuevo pacto, ¿el Espíritu se va cuando pecamos? No. Por eso dice el versículo ahí: porque la simiente de Dios permanece en él. Hay expresiones que usa Pablo como: no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, que son metáforas de alguna manera quitarle la influencia o el dominio al Espíritu sobre nuestras vidas, pero no se va.
Y por eso no podemos practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no puede pecar, dice el verso 9, no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y claro que un nacido de Dios, cuando peca o falla, si es nacido de Dios, el primer sentimiento que le viene, ¿cuál es? Culpa, dolor, tristeza. ¿Se acuerdan de Pedro, hermanos? Después de que negó al Señor, dice que lloró amargamente, ¿no? A diferencia de Judas, que solamente tuvo un sentimiento de culpa y fue y se ahorcó. Pero mis hermanos, hay que ser conscientes de esto. Somos hijos de Dios y una práctica en cuanto al pecado no se va a desarrollar. No se va a desarrollar ya sea porque el Espíritu nos ayuda o porque Dios mismo interviene con su disciplina. Dice después, hermanos, versículo 10. Y vamos al punto número 3 ya para concluir. Punto número 3, tercera evidencia. El cumplimiento a la ley de Cristo. Repito, un nacido de Dios se caracteriza por cumplir ¿con qué? Con la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Bueno, la ley de Cristo es básicamente el nuevo régimen o la nueva ley que se nos ha sido otorgada en el nuevo pacto. Cuando Cristo estableció un nuevo pacto en la cena, ¿lo recuerdan? También en esa misma reunión les dio una nueva ley, un mandamiento nuevo os doy, nuevo pacto, nueva ley. ¿Cuál es? Que se amen. A ver, ¿la ley de Moisés no también nos daba ese mandamiento del amor? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios. ¿Y el segundo? A tu prójimo. Pero esta nueva ley o este nuevo régimen, aunque contiene en esencia la misma virtud que es el amor a Dios y al prójimo, en el modelo es diferente. Miren, en el Antiguo Testamento, ¿cómo tenía que amar a mi hermano? Como a mí mismo, ¿o no? Y en el Nuevo Pacto, amarás a tu hermano como yo lo he amado. ¿Es mayor o no? ¿Es mejor o no? Es una nueva ley. De hecho, cuando dice el capítulo 3, versículo 4, que el pecado es infracción de la ley, en este contexto se refiere a la ley de Cristo, el amor a los hermanos como Cristo nos amó. Un nuevo nacido, un regenerado, ama a sus hermanos como Cristo los amó. Por eso hacemos tanto hincapié en la interacción los unos con los otros. Capítulo 3, vean por favor, versículo 10. Se van a dar cuenta que la ley de Cristo se manifiesta constantemente aquí. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Un nacido de Dios puede vivir aborreciendo a su hermano? ¿Hermanos? ¿No? O sea, ¿le puede brotar un sentimiento de rencor? Sí, yo pienso que sí. ¿De odio? Puede ser. Pero que viva de esa manera ya no. Porque la tercera evidencia es el amor a los hermanos como Cristo nos amó. De hecho, no pierdan el 3, vean el capítulo 2. 2, 10 y 11. Dice así: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿no? Capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Recuerden que en la ley de Cristo, hermanos, el homicidio ya no se reduce a matar. El homicidio es equiparable ¿a qué? Al odio, al enojo, a la ira en contra de un ser humano. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás, como Caín, tal vez.
pero yo os digo, la ley de Cristo, suprema, que contiene la ley de Moisés, pero la absorbe por completo, que todo aquel que se enoja contra su hermano ha cometido homicidio. Fíjense, hermanos, la gravedad de esto. Sigue diciendo el verso 12, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 13, hermanos míos, 3:13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Es normal que nos odien los inconversos? ¿Es normal que entre los inconversos se dé la guerra, el pleito? Claro, no nos debemos de espantar de eso. 14, pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Se acuerdan que otra metáfora de la regeneración es la resurrección? Bueno, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vean cómo todo le está pesando a la ley de Cristo. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué es amar a los hermanos? Bueno, que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Un ejemplo tan básico y sencillo, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Verdad que muchas veces el amor de Dios no lo manifestamos en cosas tan básicas? Pero aquí está. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, no quiero que usted se ponga triste y diga, yo no soy un hijo de Dios porque no amo a los hermanos. No, también cuando hablamos del amor, estamos hablando de un proceso de perfección. Perfeccionamiento es la palabra. La primera de Juan hace mucho hincapié en eso, que el amor de Dios en nosotros se va perfeccionando y va madurando naturalmente. Yo no puedo amar a mi hermano Rosendo, a mi hermano Christopher, si no los conozco, ¿o sí? Si no interactúo con ellos, si no trato de establecer una relación personal con ellos. Entonces también por esa parte, hermanos, el vivir aislados en comunidad es algo que nos va a llevar a principios negativos en nuestra vida cristiana. 3 evidencias de un nuevo nacimiento. Recapitulamos. Número 1, una fe cristológica correcta. Número 2, una vida que ya no practica el pecado. ¿Peca o no? Sí, pero no lo practica. Y número 3, una vida que cumple con la ley de Cristo. Hagamos una oración y tenemos unos minutos para descansar e interactuar. Gracias, Padre, por tu palabra, por la enseñanza. Bendícela en nuestro corazón. Y te pedimos que traigas pronto a los hermanos que están por llegar. Bendito seas, Señor, y gracias por hablarnos hoy. Te damos a ti la honra en Cristo Jesús. Amén.